Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Segunda a los Reyes, capítulo 23. Envió el rey y se reunieron con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Eterno, y todos los hombres de Judá, y todos los moradores de Jerusalén con él, los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, pequeños y grandes, y leyó en sus oídos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Eterno. Y el rey, de pie sobre una plataforma, hizo un pacto ante el Eterno para ir tras el Eterno, guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y toda su alma, en confirmación de las palabras del pacto que estaba escrito en el libro, y todo el pueblo se adhirió a la alianza. Y el rey ordenó a Hilcías, el sumo sacerdote, a los sacerdotes de segunda categoría y a los cuidadores del portón que sacaran del templo del Eterno todos los utensilios hechos para Baal, la acera y todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón, Kidrón, llevando sus cenizas a Bet-el. Y destituyó a los sacerdotes idólatras, a quienes los reyes de Judá habían designado para sacrificar en los altares de las ciudades de Judá y en los lugares vecinos a Jerusalén, y también a quienes adoraban a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a toda la hueste del cielo. Y quitó la acera de la casa del Eterno, la llevó fuera de Jerusalén, junto al arroyo Cedrón, y la machacó hasta reducirla a polvo. Arrojó el polvo sobre las tumbas de la gente común. Y destruyó las casas de los sodomitas que estaban en la casa del Eterno, donde tejían mantos para la acera. Y trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los altares donde los sacerdotes ofrecían sacrificios desde Geba hasta Beersheba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada del portón de Josué, Yehoshua, que estaban a la derecha para quien entraba en la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los altares no subían al altar del Eterno en Jerusalén, si bien que comían pan ácimo entre sus hermanos. Y declaró que el Tofet, hoguera, quemadero, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, era impuro para que nadie pasara por el fuego a su hijo o a su hija en holocausto a Molech. Y quitó los caballos que los reyes de Judá habían dado al sol a la entrada de la casa del Eterno, junto a la cámara del eunuco Natán Melech, que estaba en el atrio, y quemó a fuego los carros del sol. El rey derribó, quitó de allí y arrojó al arroyo Cedrón el polvo de los altares que estaban en el techo de la cámara alta de Acaz, hechos por los reyes de Judá, y los altares hechos por Manasés en los dos patios de la casa del Eterno. Hizo lo mismo para los altares que estaban frente a Jerusalén, que se hallaban a la derecha del monte de la corrupción, que Salomón, el rey de Israel, había erigido para Ashtarot, la abominación de los sidonios. Y el rey profanó Semos, Hmosh, abominación de Moab, y Milcom, abominación de los hijos de Amón. Destruyó en pedazos las columnas y llenó sus lugares con huesos humanos. Asimismo destruyó el altar que estaba en Bet-el, el que hizo Jeroboam, hijo de Nabat, haciendo así pecar a Israel en ese altar. Quemó el altar, lo redujo a polvo y quemó la acera. Y cuando Josías dio la vuelta, vio los sepulcros que había en el monte, ordenó que sacaran los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra del Eterno que había pronunciado el hombre de Dios. Entonces dijo: ¿Qué monumento es ese que veo? Y le respondieron los hombres de la ciudad: Es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá a anunciar estas cosas que has hecho contra el altar de Bet-el. Y dijo:
dejadle allí, que nadie mueva sus huesos. Dejaron pues sus huesos allí junto con los del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas también de los altares que los reyes de Israel habían hecho para provocar al Eterno, que se encontraban en las ciudades de Samaria, Josías las destruyó, reduciéndolos como los de Bet-el. Y mató a todos los sacerdotes de los altares que había allí sobre los altares, y quemó los huesos sobre ellos, y regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo diciendo: Celebrad la Pascua del Eterno vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. No fue celebrada una Pascua así desde la época de los jueces que juzgaban a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. En el 18º año del rey Josías se celebró esa Pascua al Eterno en Jerusalén. Además, a los nigrománticos y a los magos, a los ídolos domésticos y a todas las abominaciones que podían verse en la tierra de Judá y en Jerusalén, Josías los extirpó para que pudieran confirmarse las palabras de la ley escritas en el libro que Hilcías, el sacerdote, había hallado en la casa del Eterno. No hubo rey como él, que se había entregado al Eterno con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, Moshe, ni habrá después de él otro hombre como él. Sin embargo, el Eterno no atenuó la fiereza de su gran ira que había sido encendida contra Judá a causa de todas las provocaciones que le había hecho Manasés. Y anunció el Eterno: También quitaré a Judá de mi vista como he quitado a Israel, y arrojaré esta ciudad que había escogido, Jerusalén, así como la casa de la cual había dicho: Mi nombre estará allí. Y el resto de los actos de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días subió el faraón Necao Njo, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, al río Éufrates, Purrat, y el rey Josías fue contra él. Necao lo mató en Megiddo apenas le vio. Y sus siervos lo llevaron muerto en un carro desde Megiddo y lo trajeron a Jerusalén. Lo sepultaron en su propio sepulcro. Y el pueblo de la tierra tomó a Joacás, Jehoahaz, hijo de Josías, y le ungió, volviéndolo rey en lugar de su padre. 23 años de edad tenía Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Y su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, Yirmyaú de Libna. E hizo lo que era malo a los ojos del Eterno, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Y el faraón Necao lo tomó prisionero en Ribla para que no reinara en Jerusalén, y aplicó a la tierra un tributo de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Y el faraón Necao hizo a Eliakim, hijo de Josías, rey en reemplazo de Josías su padre, y le cambió su nombre por el de Joaquim, Jehoyakim. Mas a Joacás se lo llevó, y éste vino a Egipto, donde murió. Y le dio Joaquim la plata y el oro al faraón, pero impuso al país un tributo de dinero conforme al mandato del faraón. Exigió la plata y el oro del pueblo del país, de cada uno su parte, para darlos al faraón Necao. 25 años de edad tenía Joaquim cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebuda, hija de Pedaya, de Rumá. E hizo lo que era malo a los ojos del Eterno, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Bendiciones.